Hola a todos, vamos a empezar el vídeo con la segunda parte de la Segunda Guerra Mundial. Por repasar un poco, os recuerdo las fechas de la Segunda Guerra Mundial. Empieza el 1 de septiembre del 39 con la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi y finaliza con el acta de rendición de Japón tras el lanzamiento de las bombas atómicas el 2 de septiembre de 1945. Bueno, en este vídeo vamos a ver solo tres apartados: el Holocausto, la organización de la paz después de la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias que tuvo la Segunda Guerra Mundial. Bien, el Holocausto. El Holocausto significa el exterminio sistemático de las comunidades judías en Europa planificado por los nazis. Esto ocurre a la vez que la Segunda Guerra Mundial, pero le hemos dedicado un apartado especial porque es un tema de una enorme importancia y que merece ser tratado por separado. Este holocausto, este exterminio sistemático, se divide en tres fases. La primera fase es la fase de exclusión de los judíos, entre el 33 y el 39, todavía incluso antes del estallido del conflicto. Entonces se aprueban las leyes de Nuremberg que prohibían o excluían a los judíos de los derechos de los ciudadanos alemanes. Por ejemplo, se les prohibía casarse con ciudadanos alemanes y en definitiva se les privaba de muchísimos derechos que todos los ciudadanos en la época tenían. Además se aprueban decretos o leyes que les obligan a cerrar sus negocios, les obligan a cerrar sus tiendas y los negocios. Y para finalizar esta parte, digamos, entre el 9 y el 10 de noviembre, en esa noche, se denomina la Noche de los Cristales Rotos, en la que seguidores de los nazis, sobre todo de las juventudes del partido, saquean sinagogas, destrozan casas y negocios de judíos. Unos 100 judíos fueron asesinados y más de 30.000 fueron arrestados o detenidos. Como veis, es una fase, ¿no?, pues de odio, de difusión y propaganda para odiar y rechazar a todos los judíos. La segunda fase se produce la reclusión en guetos entre el 39 y el 40. Antes de entrar en esta fase, os enseño algunas imágenes de la Noche de los Cristales Rotos. Como veis, bueno, pues sinagogas incendiadas, pintadas en los negocios que eran regentados por judíos, y destrozo, ¿no?, de escaparates, de tiendas, de comercios. Bien, volvemos otra vez al esquema. Como os decía, de 39 al 40 es la segunda fase, la reclusión en guetos. ¿Qué ocurre en esta fase? Los alemanes, según van ocupando países e incluso dentro de su propio país, dentro de Alemania, concentran a toda la población judía en barrios cerrados. Seleccionan barrios en las ciudades, barrios muy grandes, formados por muchas manzanas y muchísimos edificios, y allí envían a toda la población judía. Como suena, o sea, les sacan de sus casas, les quitan las posesiones y les envían a un barrio nuevo, pues a pisos compartidos, habitaciones compartidas y todos concentrados y, por supuesto, con entradas y salidas prohibidas o extremadamente vigiladas. Eran barrios cercados con alambre, con madera, con alambre de espino, y no podían salir de allí libremente. Solo en Polonia, ocupada por los nazis, había unos 3 millones de judíos, así que imaginaros cuántos guetos y qué tamaño tenía. Os he puesto aquí una selección de fotografías y mapas. En esta de aquí abajo, empezamos por aquí, cada una de estas estrellas de David, cada uno de esos puntos, es uno de los guetos que había en Europa entre el 41 y el 42. Si os fijáis concretamente en esa estrella de aquí, Białystok, aquí es donde estuve yo viviendo en Polonia 5 años, cuando trabajaba en las secciones bilingües allí. Y bueno, pues cuando llegué allí empecé a leer la historia de la ciudad un poco y a interesarme, ¿no?, por el origen de la ciudad y demás, lo que es normal cuando vas de viaje o vas a algún sitio a vivir o de turismo. Pues descubrí que allí hubo un gueto enorme, uno de los más grandes de la Europa del Este, uno de los más grandes de Polonia. ¿Por qué en esta ciudad, que tampoco es tan famosa, ¿no?, internacionalmente al menos? Porque en aquella época había muchas fábricas de textil, había muchísimas fábricas textiles, además estaba, como veis, a medio camino entre la Unión Soviética y Alemania, así que
era un punto comercial textil muy importante. Había, por lo tanto, mucha población judía, muchos comerciantes, industriales judíos, eh, con dinero y con recursos que se dedicaban a esta actividad. Reunieron a toda la población judía en un gueto. Además, para más pues, coincidencia, justo en esta calle de aquí, que se llama Sabia, es donde estaba el piso donde yo vivía. Así que, como veis, el área del cementerio del gueto, pues justo ahí es donde vivía yo. Claro, ahora os preguntaréis que, claro, que dónde estaba viviendo, en qué condiciones. Bueno, si vais ahora por allí, aquello es una parte más de la ciudad. Prácticamente no hay monumentos ni hay carteles. Sí que había justo enfrente un parque con un pequeño monumento, pero bueno, me refiero que no hay tampoco una gran. No se distingue del resto de la ciudad. De hecho, bueno, pues este río cruzaba el gueto. Justo aquí al lado hay un centro comercial ahora muy grande, con cines y demás. En esta calle, un poco más allá, estaba el instituto donde yo trabajaba. Me refiero que son barrios totalmente normales en la actualidad. No sé, a mí incluso me llama la atención que sean tan normales, ¿no? Que no haya algo más de recordatorios, monumentos y demás, pero bueno, sus motivos tendrán, ¿no? En memoria histórica para hacerlo así. También igual es un poco traumático recordarlo tanto. Os he puesto aquí también algunas fotografías. Esto, por ejemplo, es un control de entradas y salidas del gueto. Esto no es de la ciudad donde yo estaba. Esto tampoco. Esta sí, perdón. Esta fotografía sí que es de la ciudad donde yo estaba. Bueno, pues como veis está todo vallado, no se permite entrar y salir libremente. Esto es un edificio que estaba muy cerca de donde yo vivía. Actualmente son viviendas y, bueno, pues hay una panadería, una carnicería, pues un edificio normal. ¿Por qué os lo he puesto? Porque este edificio es de los pocos que sobreviven o todavía duran de la época del gueto. Así que ese edificio estuvo prácticamente intacto así en la época del gueto. Y aquí finalmente podéis ver un trozo de madera incrustado en una parte de la carretera, no asfaltado, y que eso es uno de los pilares que servía de entrada al gueto, de la portilla que daba entrada al gueto. Bueno, como veis es un tema pues, que es muy impactante, ¿no? Para una vez que vivirlo, digamos, en persona, pues es un tema que impacta mucho. Pasamos a la fase 3, la fase del exterminio, la más dura y cruel, entre el 41 y el 45. En la conferencia de Berlín se aprobó la solución final. Esto era un proyecto con ese mismo nombre, solución final, en el cual se explicaba con todo detalle cómo llevar a cabo la eliminación masiva y planificada de judíos en cámaras de gas y su desaparición en hornos crematorios. En este plan se incluía todo muy detalladamente. Había el tipo de gas que tenían que usar, por cuánto tiempo, en qué orden entrar en la cámara de gas, cómo sacar ahí los cuerpos, en qué tipo de hornos había que quemarlos después, cómo ocultar los restos, etc. Pensar que todo esto se hizo en secreto. En teoría eran campos de trabajo, pero cuando acabó la Segunda Guerra Mundial y el ejército aliado, los aliados entraron en Alemania y en el territorio ocupado, como Polonia, pues descubrieron todos los crímenes que habían cometido allí los nazis con los judíos. En este mapa veis todos estos puntos son campos de exterminio y campos de concentración. Los campos de concentración se dedicaron más al trabajo, los de exterminio se ha quedado demostrado y registrado que hubo pues matanzas en cámaras de gas, asesinatos en cámaras de gas y la posterior quema de los cuerpos. Como veis son muchísimos y repartidos por todo el continente prácticamente. En esta fotografía que tenéis aquí arriba podéis ver cómo llevaban a los judíos a estos campos de concentración. Los metían en unos vagones de madera sin asientos ni ningún tipo de comodidad ni de humanidad. Los metían ahí, pues como veis, ¿no? Con sus pocas posesiones que podían llevar, mezclados niños y mujeres, apelotonados. Tenían que viajar horas de pie en esos vagones de madera, sin agua ni nada, hasta que llegasen a los campos de concentración. Estas personas no sabían a dónde iban. Eh, por eso tampoco hubo tantísimas revoluciones o rebeliones, no sabían dónde iban. En el caso de los guetos ocurre parecido. Hemos hecho una actividad en clase ya sobre
el gueto de Varsovia, que ha sido hace poco, el domingo pasado, el 77 aniversario de su levantamiento. Sí que había revueltas de los judíos, sí que había levantamientos, pero bueno, también pensar que eran gente casi toda perteneciente a la burguesía, comerciantes, banqueros, industriales. Bueno, pues no tenían ni la formación, ni los recursos, ni la información, no sabían qué podían hacer, no sabían qué estaban haciendo como para rebelarse. Aunque ya os digo que se produjeron, por supuesto, actos de rebelión. Eh, Tenéis aquí unas imágenes, unas fotografías del campo de exterminio más grande que hubo, que es el de Birkenau-Auschwitz en la localidad de Oswiecim, en el sur de Polonia, sureste de Polonia, muy cerca de Cracovia. Es muy turístico hoy en día. En la entrada al campo de concentración tenéis ahí un cartel que dice: el trabajo os hará libres. Es lo que veían los judíos cuando entraban a campos de concentración. Estos edificios de aquí estaban sobre todo destinados a la comandancia, ¿no? A los militares, a médicos, administración del campo de concentración. Los judíos en realidad solían vivir en estos barracones de madera. Tenéis aquí abajo una imagen que por dentro eran algo así. Bueno, pues literas de madera muy básicas, ningún tipo de espacio, ni intimidad, ni, bueno, unas condiciones de salubridad también totalmente ausencia, bueno, unas condiciones deplorables. Y esta fotografía aérea os permite ver el tamaño. Cada uno de estos rectángulos es uno de los barracones donde estaban los judíos, ¿no? Así que bueno, los presos también. Cabe destacar que no todos eran judíos, también había gitanos y otras minorías, pero bueno, mayoritariamente era población judía. Como veis, es un campo de concentración, era un campo de exterminio enorme, ¿no? De dimensiones enormes. También os he seleccionado unas fotos que se ve que se ve el suelo con nieve, ¿no? Son del invierno. Imaginaros esos barracones en pleno invierno, con menos 25, menos 30 grados y con nieve, ¿no? Pues las condiciones en las que estaba. Bien, os vuelvo a decir, esto lo organizaron los nazis en secreto. Sí que hay pruebas o evidencias de que se filtró algo de información, que había, bueno, pues que había algunas denuncias, ¿no? De lo que estaba ocurriendo, pero eh, nadie tuvo constancia de ello hasta que, como tal, no físicamente como tal, hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial y el ejército aliado entró en el territorio que antiguamente ocupaba Alemania y descubrió todo lo que allí se hacía, y pese a que intentaron destruir todas las pruebas, pues quedó constancia y patente de ello. Pasamos por último a la organización de la paz. ¿Cómo se organiza la paz después de la Segunda Guerra Mundial? Se crean para ello varias conferencias. Conferencias son reuniones de los aliados para lograr una paz duradera. Las más importantes son dos: la de Yalta en el 45 y la de Potsdam en Alemania ese mismo año. En la primera se decide dividir Alemania en 4 zonas de ocupación. Lo tenéis en este mapa. Alemania quedaría dividida en 4 zonas, ¿no? Repartidas entre Reino Unido, Unión Soviética, Estados Unidos y Francia. Además, se aprobó también la anexión de territorios a la Unión Soviética bajo la condición de celebrar elecciones democráticas, pero esto no lo cumplieron. En la conferencia de Potsdam, Churchill, Truman y Stalin se reunieron allí como representantes de sus países, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética. En esta conferencia confirmaron esa división de Alemania en 4 zonas y además, fijaros, también dividieron Berlín en 4 zonas. La ciudad también quedó dividida en 4 zonas o repartida entre estos 4 países del bando aliado. Se aprobó la desmilitarización, desnazificación y democratización de Alemania. Se aprobó juzgar todos los crímenes de guerra cometidos por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, en lo que se llama los juicios de Nuremberg. Así que muchos escaparon, sobre todo a América del Sur, pero los que no escaparon y fueron capturados, se les juzgó como criminales de guerra a los nazis en estos juicios. Hasta hace no muchos años se han todavía realizado juicios. Y después se aprobó la nueva delimitación de fronteras para Polonia. Por otro lado, se creó la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que desde 1945, año de creación,
todavía sigue funcionando en la actualidad. Esta organización sustituye a la antigua Sociedad de Naciones y ayuda a mantener la paz, defender los derechos humanos y a cooperar pacíficamente entre los países. Terminamos ya el vídeo con las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, consecuencias humanas y sociales. Más de 60 millones de muertos y unos 35 millones de heridos. El más afectado en número, la Unión Soviética. Muchos movimientos migratorios en la posguerra. Lógicamente, muchas ciudades quedaron devastadas, destruidas totalmente, así que tuvo que irse esa población a otras ciudades que habían quedado en pie. Y además hubo un enorme impacto en la conciencia y la mentalidad de la época por la gravedad de lo ocurrido. Fijaros, campos de exterminio, bombas nucleares, bombardeos indiscriminados a ciudades y a la población civil. Esto afectó enormemente a la conciencia de la época, a la moral y a la mentalidad de la gente que vivió en esos años. Y todavía en la actualidad pues, seguimos, digamos que asustados, ¿no? o incrédulos con lo que con lo que pasó allí. Fijaros, los campos de exterminio, lo acabamos de escribir, pues fue bueno, pues un tema horroroso para toda la población judía. El lanzamiento de la aprobación por parte de Estados Unidos de las bombas nucleares sobre Japón. Lo mismo, devastación de 2 ciudades enteras en Japón. Bombardeos indiscriminados contra la población civil en ciudades. Bueno, pues todo esto, cuando se ocurrió muy poco, en un lapso de tiempo muy, muy breve, en muy pocos años, y afectó mucho a la conciencia de la gente. Después pasamos a consecuencias ya más frías, ¿no? Las económicas. Lógicamente la economía se hundió en Europa por la destrucción de redes de comunicaciones, de puentes, de ciudades, etc. Pero creció en Estados Unidos porque producía el armamento para los aliados. Además se creó el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Reconstrucción y Desarrollo, que hoy en día se llama Banco Mundial, para organizar la reconstrucción. Ambas instituciones siguen existiendo en la actualidad y tienen mucha importancia. Y por último, las consecuencias políticas. Europa pierde la hegemonía, pierde el dominio mundial y Estados Unidos es el gran beneficiado. También se fortalece mucho la Unión Soviética y por eso se produce una tensión, una especie de competencia entre Estados Unidos, capitalista, y la Unión Soviética, comunista. Es lo que se denomina como Guerra Fría, que ya veremos en otro tema, en otro vídeo. Y también en política se restablecen las democracias en los países que habían sido ocupados por los fascistas. Para acabar, os he puesto aquí arriba una fotografía que es del el monumento al Holocausto en Berlín, en Alemania. Fue construido entre 2003 y 2005 y está formado por 2.711 bloques de hormigón. Lo construyeron, como veis hace poco, pues con un monumento a las víctimas del Holocausto en la ciudad. Bien, pues con eso terminamos el vídeo de la Segunda Guerra Mundial. Como os he dicho, pues como habéis visto, ¿no? Pues dedicado sobre todo al Holocausto, las consecuencias y la organización de la paz después de la Segunda Guerra Mundial.